honestos de Elías declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Paso por aquí rapidito, hermana, que aquí hay gente esperándola. Mire cómo está esta tribuna esperándola a usted. Gloria a Dios para siempre. Fuerte las palmas al Señor. Nuestra hermana Sonia Rabanales nos estará ministrando en esta noche palabra de Dios. Diga conmigo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero el que no es de Dios, no la oye. ¿Y cuántos vinieron a oír palabra de Dios? Lo dejo en buenas manos, nuestra hermana Sonia con nosotros. Que Dios me lo bendiga y gócese en el Señor. Hermana, bienvenida. Gloria a Dios. Gracias. Bendito sea Cristo. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. En victoria. En victoria. Estamos en victoria, dice un corito. Aunque el diablo lo niegue, estamos en victoria. La gloria y la honra es del Señor. Gloria a Dios. Le agradezco mucho a nuestro Señor Jesucristo por permitirme traer su palabra, y sobre todo a nuestros pastores, a mi pastor y a mi pastora. Si ella nos está viendo desde Nicaragua, pues desde aquí le envío un saludo fraternal, un abrazo, deseándole que regrese pronto y que regresen en bien. Gloria a Dios. Que no solo el pastor la extraña, también nosotros la extrañamos. Gracias damos al Señor. Vamos a ir al libro de Esther. Gloria a Dios, capítulo 2. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Bueno tú eres, mi Dios amado, para con nosotros. Grande y misericordia haces tú en cada uno de nosotros. Cuando lo tengan me dicen un amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Si se pueden poner de pie, por favor. La gloria y la honra es tuya, Señor. La alabanza y la adoración. Santo, santo eres tú. ¿Lo tenemos, hermanas? Amén. Esther, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 17. Poderoso eres tú, mi Rey. Gracias, Padre. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las vírgenes, jóvenes vírgenes de buen parecer, a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, y guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en su lugar, en el lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo,
ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Ester y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley y acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y por la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Ester, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bendito Dios. Como hemos leído, ¿verdad? En este capítulo 2, en el versículo 1 nos dice: pasada estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque ya se le había pasado la ira. Como conocemos la palabra, ¿verdad? Y este libro de Ester, en el capítulo 1, nos habla, en los primeros versículos, nos habla que el rey Asuero era un gran hombre de eminencia, ¿verdad? Que él dice que gobernaba la India hasta Etiopía y sobre 127 provincias. Pero en el versículo 3, si leemos el versículo 3 y el versículo 4, nos dice acá en el capítulo 1, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Gloria a Dios. Este rey, ¿verdad? En la antigüedad nos habla que todo rey que derrotaba a sus enemigos no solo sobrevivía, sino que también se apoderaba de las riquezas de ese pueblo. Él traía el botín. Entonces, por eso él llamó a todos sus príncipes y a sus gobernadores, dice en el 4, ¿verdad? Para mostrarle las riquezas de la gloria de su reino, el brillo de su magnificencia, de su poder. Nosotros, hermanos, en este versículo, él mostraba las riquezas que había agarrado, ¿verdad? Cuando derrotó a sus enemigos. Y así David también lo mismo hacía, ¿verdad? Que el Señor, cuando le daba la victoria, tomaban todas las riquezas, porque eso era para mostrar que ellos habían vencido con el poder que Dios les había dado. Asimismo, también Dios nos da poder a nosotros para vencer al enemigo. Cuando el enemigo se levanta contra nosotros, quizás no tenemos riquezas, no tenemos oro, no tenemos plata, como para invitar a alguien y decir: mire, yo tengo todo esto, pero sí, tenemos la confianza, tenemos la fe, tenemos el amor del Señor, el poder que nos ha dado el Señor para vencer al enemigo. Y ese es el botín para nosotros ahora, la sanidad divina. Cuando el Señor nos sana, cuando el Señor nos libera de angustias, de desesperación, depende, ¿verdad?, alguna situación que estemos viviendo, cuando clamamos a Él y nos humillamos a Él en guerra espiritual, porque recordemos que nuestra guerra no es contra carne y sangre, no es contra el hombre, no es contra aquel que se levante contra nosotros, sino que es espiritual. Entonces, cuando nosotros doblamos rodillas y peleamos esas guerras
entonces el Señor nos da la victoria. ¿Y cuáles son las riquezas? La paz, el gozo que vuelve a nosotros, la confianza, la seguridad que somos del Señor y Él está con nosotros, porque Él no nos dejará en ningún momento. Sabemos, ¿verdad?, que el rey Asuero había hecho esta fiesta con sus hombres, pero la reina también tenía una fiesta, tenía un banquete con las mujeres. Y sabemos en el 11 y en el 12 nos dice que el rey Asuero mandó a traer a la reina Vasti con los eunucos, ¿verdad? Envió 7 eunucos, pero ella no quiso venir. Dice en el 11 que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió su ira. Viendo acá, leyendo un cierto comentario que leía, dicen unos comentaristas que quizás Vasti estaba embarazada, por eso no quiso venir. Pero leyendo esto y meditando yo en la palabra, digo, qué bueno, Señor, que no vino, porque Dios lo tiene todo preparado. Porque Dios conoce el futuro de cada uno de nosotros, y Él desde ya nos está defendiendo. No ha venido el problema a nosotros, pero el Señor ya tiene estrategias para guardarnos, para protegernos. Y mire, yo me pongo a pensar, si Vasti hubiera llegado, Esther no hubiera llegado al reino. Porque entonces, ¿qué hubiera pasado cuando Amán se levanta contra los judíos y hace que el rey firme ese edicto que mataran a todos los judíos? Yo digo, Señor, es que tú eres precioso, tú eres hermoso, tú eres maravilloso. Sin nosotros saber, tú ya nos estás defendiendo. Sin nosotros saber, tú ya nos estás sanando, nos estás liberando de lo que el enemigo quiere levantarse en contra de nosotros. Porque el Señor permitió, ¿verdad? Porque esto fue Dios el que permitió que la reina Vasti endureciera su corazón y no le obedeciera al rey. Y gracias a Dios porque no obedeció. Y así Esther llegó al reino. Porque dice en el versículo 1, ¿verdad?, del capítulo 2, dice, pasadas estas cosas, cuando ya pasó la ira, cuando ya pasó el enojo, él se recordó. Pero sus criados, dice en el versículo 2, dice que sus criados le dieron una buena idea. Le dijeron que traigan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer a la casa real. ¿Para qué? Para que las vea todas el rey, y a la que le agrade, ella va a tomar el lugar de Vasti. Y esto le agradó al rey. Nos dice desde el 2 hasta el 4 que venían todas las doncellas, ¿verdad?, al rey, a la casa real, y estaban bajo el cuidado de Hegai. Este mensaje lo he titulado ¿Quién es tu Hegai? Vamos a ver a dónde vamos a llegar para preguntarnos quién es nuestro Hegai en este momento, en estos tiempos ahora. Entonces acá nos habla, ¿verdad?, que vinieron todas las vírgenes, todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer. Y ahí venía Esther. Gloria a Dios, porque ellos no sabían que Esther era judía, pero como Dios todo lo tenía planeado y preparado, nos dice, ¿verdad?, en el versículo 7, recordemos que Mardoqueo ya la tenía adoptada. Dice, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque ella era hermosa y de buen parecer. Dice, y sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Vamos a meditar en el versículo 7. Dice el versículo 7, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimento, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Gloria a Dios. Este versículo lo he tomado en 5 partes. En la primera parte dice, la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Vamos a ir a Proverbios, el capítulo 3. Si vamos a Proverbios, capítulo 3, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Poderoso Dios de amor. Nos dice
Proverbios capítulo 3, versículo 4. Dice así. Recordemos que aquí dice que Esther halló gracia delante de Hegai, porque Hegai era un hombre de confianza del rey, y él en cuanto vio a Esther le agradó. Entonces dice acá en el versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Nosotros debemos de hallar gracia también y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo vamos a hallar gracia? Vamos a ir al versículo 3, ahí mismo. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces ya viene el 4 y dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El versículo 3 nos dice que la misericordia y la verdad siempre esté con nosotros. El Señor nos manda a que seamos hombres y mujeres misericordiosos. Misericordiosos máximo cuando algún hermano se extravía, ¿verdad? Mostrémosle misericordia, porque aún la palabra nos dice que también pensemos como que si nosotros estuviéramos en ese momento en lo que él pueda estar pasando, ¿verdad? Para no acusarlo, no condenarlo, al contrario, ayudarlo a levantarse, ayudarlo a que venga de nuevo al camino del Señor. Y dice, ¿verdad? Misericordia y verdad. Tenemos que hablar verdades, nunca mentir. Porque si mentimos, nos van a tener por mentirosos. Y eso es una pequeña zorra en medio de nuestra viña. Porque imagínense, si yo le digo a una de mis hermanas, yo ya voy llegando a su casa, cuando yo estoy lejos todavía, y ella esperándome, y viene otro y le llama y le dice, no, es que todavía no ha salido. ¿Qué dice la hermana? Oh, me mintió. Y recordemos que la mentira dura mientras la verdad no llega. Amén. Y esas pequeñas zorras hay que cazarlas. Amén. Que cuando nosotros digamos algo que no es lo correcto, es bueno, ¿verdad? Ir al hermano, a la hermana, quien sea, y pedirle perdón. Porque si lo dejamos así, entonces, le voy a decir, con facilidad el enemigo nos va a seguir usando en mentiras. Y lo peor es que a quien le mentimos ya no va a confiar en nosotros. Ya no va a creer. Cuando le vamos a decir, sí, hermana, ya voy, o hermana, ya estoy llegando, y va a decir, no, si la hermana es una mentirosa. Y eso es así, y en realidad eso es mancha para nuestro testimonio. Y eso tenemos que enmendar. Amén. Porque es como dice, ¿verdad? Es de humanos el errar, pero es de sabios enmendar. Y el Señor quiere que enmendemos todo error que cometamos. Sigue diciendo en el versículo aquí, en el versículo 9, dice, por lo que hizo, darle prontamente atavíos. Vamos a ir al capítulo, a Pedro, capítulo 3. Bendito Dios. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos manda a las mujeres, ¿verdad? Que nos ataviemos. Dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Recordemos que tenemos que limpiar el corazón, ¿verdad? La limpieza empieza por dentro, para afuera. Por ejemplo, si tenemos un vaso lleno de grasa, lo que vamos a hacer es limpiarlo primero de adentro para luego limpiarlo por fuera. Aunque hay casos en que empezamos a limpiarlo por fuera porque a veces no lo podemos agarrar, ¿verdad? Amén. Y entonces ya limpiamos por dentro. Ese fue mi caso. El Señor me empezó a limpiar por fuera y ahora me sigue limpiando todavía por dentro porque soy imperfecta, cometo errores y desde aquí les digo, Señor, perdónenme, hermanos, si los he ofendido. ¿Por qué? Porque soy una mujer imperfecta, sujeta a pasiones, pero le pido a Dios que me vaya ayudando y llegar a como dice la palabra, esa perfección del varón perfecto, ¿verdad? Que el Señor quiere que lleguemos. Entonces, el atavío nuestro tiene que ser el amor. Que nos amemos, que nos respetemos, que estemos unidos. Porque si estamos nosotros unidos en amor, en humildad, en mansedumbre, obedeciendo a la palabra de Dios, obedeciendo a los pastores,
pastores, que cuando Él nos mande, hoy hay ayuno, hoy hay vigilia, obedecer, hoy hay noche de oración. Les pido disculpas porque no les avisé el miércoles que ayer era la noche de oración. Y estando en el trabajo yo me recordé, les mandé textos, pero sé que no pudieron llegar. Pero yo le doy gloria al Señor porque yo estuve aquí a las 7:10 y me fui a las 8:10. Clamé, oré, me gocé aquí en el Señor. La verdad que para mí la oración es algo precioso. Para mí la oración no es aburrido, es algo que necesito. Si no estoy orando, yo siento que me falta algo. Amén. Y le doy gracias a Dios porque ha puesto eso en mi corazón, la intercesión, la oración. Y por eso Él me tiene de pie, porque sé que si no dependo de Él el 100%, yo ya no estaría de pie. Pero gracias al Señor, porque Él siempre está con nosotros. Entonces, nuestro atavío, ¿verdad?, no sea el externo, sino que tiene que ser el interno primero y luego también lo externo, porque no le servimos a un Dios ciego, le servimos a un Dios que todo lo ve. Y Él dice que nos vistamos con modestia, ¿verdad? Cada quien no vamos a vestir como monjas, pero sí con modestia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo cuando no era cristiana, yo usaba el vestido a quedar la rodilla y el pijazo hasta aquí. ¿Para qué? Para que cuando caminara, yo no sé si esa palabra es mala para ustedes, pero nosotros le decimos pijazo a la rajadura. Entonces, para que cuando caminara, ¿verdad?, se me abriera y me miraran la pierna, ¿verdad? Pero ahora ya no. Máximo ya una persona mayor, ¿verdad?, con una falda corta y con tremendo pijazo, mostrando la celulitis, mostrando las varices. Que Dios nos guarde. Mejor cubrámonos, hermanos. Mejor cubrámonos. La gloria es del Señor. Pero el Señor nos manda que nosotras las cristianas tenemos que ser diferentes a las del mundo, ¿verdad? Porque a veces en la calle ya no se distingue quién es la cristiana. Amén. Ni quién es la mundana, porque van igualitas. Que Dios nos ayude a ser obedientes. No es que lo diga la hermana Sonia, sino que lo dice la palabra. Amén. Que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Amén. Entonces tenemos que guardarnos para Él, en espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios. Bendito Señor. Al mismo tiempo, aquí en este versículo, ¿verdad?, en el capítulo 9 de Esther, versículo 9, nos sigue diciendo que Gai le dio también, a pesar de darle atavíos, le dio también alimento. ¿Qué nos manda el Señor? Que nos alimentemos. Nos alimentemos leyendo la palabra, orando, ayunando, congregándonos. Porque si no nos congregamos, no podemos en realidad estar firmes en el Señor. Yo sé que podemos leer la palabra en la casa, yo sé que podemos orar, pero no hay como estar en la casa del Señor, porque Él nos dice que aquí es donde Él envía bendición y vida eterna. Y dice que estemos unánimes juntos, en armonía. Y qué lindo es venir y adorar todos juntos al Señor, en armonía, ¿verdad? La adoración, la alabanza. Y entonces que leamos la palabra. Tal vez, hermana, tal vez a ti no te gusta leer la palabra porque a veces uno quisiera leer, pero a veces uno se siente cansado. O quizá el esposo te dice, vamos a leer la palabra, y tú le puedas decir no. Pero ahí tienes que luchar contra ti misma, porque en realidad si no lees la palabra, si no conoces la palabra, ¿cómo te vas a defender de alguien que te pida, verdad, que le expliques algún versículo bíblico? Y si uno no sabe, ¿cómo uno va a presentar defensa a la palabra? O uno se encuentra con personas de otro credo que predican la palabra todo al contrario. Tenemos nosotros que defender la verdad, y es por eso que tenemos que leer, tenemos que buscar de Dios, escudriñar la palabra, porque Él nos dice escudriñar las escrituras. Él nos manda a leerla y tenemos que hacerlo, hermanas. Con ganas o sin ganas, tenemos que hacerlo. Amén. Y gracias al Señor, porque miren, la tecnología es tan grande. Encontramos la Biblia en CDs. Nada nos cuesta meterlo y escucharlo. Y estamos cocinando o haciendo algo en la casa, ¿verdad? La cosa es de que tengamos ideas, que el Señor nos dé sabiduría y nos dé ideas para poder obedecer a su palabra, para poder someternos a Él. La gloria es del Señor. Que Dios nos ayude, hermanas, porque de lo contrario vamos a desfallecer. Y eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros desobedezcamos para desfallecer y poder ser presa fácil para él. Porque la batalla del cristiano es la mente. Y agarra la mente y ya agarró el cuerpo.
Bendito Dios. Y también acá en este versículo nos dice, además de que le dio los atavíos y el alimento, le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Al leer este versículo, vamos a ir a Isaías 11. Gloria a Dios. En Isaías 11 nos habla, gloria a Dios, te adoramos, Señor. Aquí nos habla de Jesucristo, dice el 1 y el 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Que estos 7 espíritus, miren, a Esther le dieron 7 doncellas y en este versículo 2 dice la palabra que son 7 espíritus. Primero es el espíritu de Jehová y ya luego en el espíritu de Jehová ya viene el espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es necesario que esto haya en nosotros. ¿Para qué? Para poder vencer. Por ejemplo, espíritu de sabiduría, que Dios nos dé sabiduría para obedecer a su palabra. Amén. La palabra nos dice, ¿verdad?, que por falta de conocimiento el pueblo se ha perdido. Pero en estos tiempos no es por falta de conocimiento, porque mucha gente conoce la Biblia ahora, pero le falta entendimiento. Y es lo que lo vamos a ver más adelante. Dice espíritu de sabiduría y de inteligencia, que Dios nos dé inteligencia para poder pararnos firme en la roca inconmovible, que nos ayude a tener el espíritu de consejo, que oigamos su palabra, el consejo de Él y podamos dárselo a otras personas, ¿verdad?, que necesitan un consejo a través de la palabra. Y dice espíritu de poder. ¿Poder para qué? Para agarrarnos firmes del Señor, poder para pararnos firmes en la roca inconmovible. Y dice espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Estos 7 espíritus nos viene a través del conocimiento de la palabra del Señor, por el fruto también del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. Ahora vamos a ir al versículo 10. En este versículo 10 dice, Esther no declaró cuál era su pueblo, dice, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Era mejor para Esther no revelar su identidad. Si bien nosotros tenemos la responsabilidad delante del pueblo, delante de la humanidad, ¿verdad?, revelar nuestra identidad como pueblo de Dios. Pero a veces hay ocasiones, hermanos, que la mejor estrategia es callar y esperar que el Señor nos permita el momento para poder hablar. ¿Por qué? En el libro de Amós 5:13 nos dice, por tanto el prudente de tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. A veces tenemos que callar. Y otra cosa también, esto sucede especialmente cuando tenemos personas con autoridad sobre nosotros. Por ejemplo, en el trabajo, a veces nos dicen, no prediques, no hables, no quiero que hablen de Cristo. ¿Por qué? Porque si hablamos de Dios, decimos que Dios aquí, Dios allá, todo está bien. Pero si hablamos de Cristo, ahí viene el tropezadero para el hombre. Entonces, hermanos, es mejor callar, llevarlo en oración todo y dar testimonio de que en nosotros está el amor del Señor y nos vamos a someter a los jefes, ¿verdad? Porque en Efesios 6:5 nos dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez, dice, de vuestro espíritu. Tenemos que ser sencillos. El hecho de que somos hijas de Dios no quiere decir que en nuestro trabajo nos van a tener que atender con grandes cosas, al contrario, nos van a aborrecer. ¿Por qué? Porque saben que somos hijas de Dios y les vamos a hablar siempre de la palabra del Señor, y la humanidad no quiere oír la palabra del Señor. Pero entonces tenemos que dar testimonio, callar y esperar el momento preciso que Dios nos permite para poder hablar. A mí me ha sucedido muchas de estas cosas en mi trabajo. Una vez le digo a una señora, yo le trabajo a varias judías, y ella me dice con orgullo, yo soy católica. Le digo, oh, qué bueno. Pasó el tiempo y al tiempo me hace la pregunta, ¿usted celebra la Navidad? Le digo, no.
Yo no celebro la Navidad porque no es bíblica. Pero si Jesús nació y es el nacimiento del Señor, le digo, sí, le digo, Jesucristo nació, pero no nació en diciembre, le digo. Él nació en otra fecha, no fue en esta fecha. Y así es de que, por ejemplo, le digo, nosotros, yo, en lo personal, yo no lo celebro, porque he conocido por la palabra que es una fiesta mundana, es una fiesta pagana, de lo cual no tengo que participar, le digo, porque tiene su origen, de dónde viene, y cuando uno lo conoce, uno entiende, y por eso es de que yo no lo celebro. Pero sí celebra los cumpleaños, sí, le digo. Sí celebro los cumpleaños porque sé cuándo nací, y sabemos en qué fecha, en qué año y en qué día podemos celebrarlo. Le digo, pero siempre celebrarlo con soda, no con licor, le digo, porque nosotros no tomamos. Y para no cansarla, le digo, ¿usted tiene Biblia? Y me dice, no. ¿Me permite regalarle una? Y me dice, ok. Pues se llegó el día, hermanos, de que le llevé la Biblia. Y cuando le llevé la Biblia, le dije, mire señora, aquí le traigo la Biblia que le ofrecí. Pero antes de entregársela, yo quiero hablarle algo, le digo. En la palabra, la llevé por la palabra, le dije, mire, aquí en la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Usted ha aceptado alguna vez a Jesucristo en su corazón? Me dice, Sonia, yo tengo a Cristo. Yo amo a Cristo y lo tengo en mi corazón. Le digo, discúlpeme, pero usted lo tiene a su manera, no a la manera de Dios. Y ya la llevé por la palabra, y le enseñé. Le digo, bueno, yo le voy a hacer la invitación. Si usted quiere aceptar a Cristo en su corazón, yo puedo dirigirla en oración. Pero Sonia, yo ya lo tengo. Me decía, bueno, yo no la voy a obligar, le dije, pero es mi obligación y mi deber delante del Señor como predicadora de su palabra que yo enseñe esto también, porque Él me lo dio por gracia, ahora yo tengo que darlo por gracia, pero no la voy a obligar, le dije, esa es decisión suya. Si usted quiere, con gusto oramos, y si no, pues tampoco. No se preocupe, aquí está la Biblia y se la entrego. Se me queda viendo y me dice, ¿sabe qué? Voy a aceptarlo. Voy a hacer la oración. Y ahí mismo la dirigí en oración. Después oré por ella. Y cuando terminamos de orar me dice, Sonia, qué linda oración la que hizo. Y cómo me siento de bien. Le digo, nosotros oramos a través de la palabra. Porque así es como el cristiano, el verdadero cristiano que sigue a Jesucristo, ora. Y desde entonces yo le doy gracias a Dios porque yo se la entregué al Señor. La palabra me dice que uno siembra, el otro riega y Jesucristo es el que da el crecimiento. Solo le aconsejé, si usted quiere visitarme en mi iglesia, vamos. Y si no, búsquese una iglesia donde le prediquen la palabra, donde le enseñen la verdad. Y pasó el tiempo y un día venía un huracán y a tiempo yo ya me venía para la casa y ella estaba muy nerviosa. Y le digo, vamos a orar. Y a tiempo que me pongo a orar con ella, entra el esposo. Y ahí, miren, para la gloria y la honra del Señor, el esposo también aceptó a Jesucristo y un hijo. Y yo digo, se los entrego porque eso es lo que tenemos que hacer. Hablar la palabra y dejárselo al Señor. Porque Él es el que dará el crecimiento, Él sabrá qué es lo que va a hacer. Le entregué la Biblia y yo digo, Señor, en tus manos están. Y ese es el deber de nosotros, predicar la palabra del Señor. Y por eso, cuando nos manden a callar, hermanos, callémonos. Callémonos y solo oremos. Para que ellos también miren la diferencia que hay en nosotros, que Dios hace en nosotros y en ellos también, para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Bendito mi Dios, te adoramos, Señor. Vamos a ir al versículo, vamos a leer, mire, en el versículo 12 al 14, en este grupo de mujeres. Aquí nos habla que cuando estas mujeres, estas doncellas, venían a la casa del rey, ellas pedían lo que ellas querían. Y así venían ataviadas, dicen, del 12 al 14, venían a la casa del rey según ella lo que ellas pedían, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia con Esther. Con Esther hay una gran diferencia de sometimiento, de sujeción, de obediencia a Hegai. Hegai, para mí, actuaba como el Espíritu Santo que actúa ahora en nosotros, que Él es nuestro consejero, Él es nuestro guía, siempre y cuando que nosotros querramos obedecerle. Dice el versículo 15, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey.
guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Y fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. ¿Qué diferencia? Porque dice en el versículo 13, dice que estas doncellas, ellas pedían y Hegai se los daba. Ellas querían un color o otro color, o sea, como sea la ropa, él se las daba y así iban a la casa del rey. Pero con Esther obedecía lo que Hegai le decía. Ella se llevaba de los consejos de Hegai. Por eso mi pregunta es, ¿quién es tu Hegai? ¿Es la carne o es el Espíritu Santo? ¿Es la desobediencia o es la obediencia al Señor? Hagámonos un examen de conciencia. ¿A quién estoy obedeciendo? ¿A mis deseos carnales o a mis deseos espirituales? Porque aquí el Señor nos manda a obedecerle a Él. Esther dice que ninguna cosa procuró, dice en el versículo 15, sino que lo que Hegai, el eunuco del rey, le decía, eso hacía Esther. Y ella dice que ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Si leemos en Juan capítulo 14, aquí hay un versículo muy precioso que el Señor me ministraba en Juan 14. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Santo eres tú, mi Dios. Poderoso Dios. Santo, santo. Gloria a ti, mi Dios. Capítulo 14, vamos a leer el versículo 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto le dijo el Señor a sus discípulos, que el Espíritu Santo andaba dentro de ellos, pero todavía no estaba dentro de ellos, sino que estaba fuera, porque dice, porque mora con vosotros y estará, tiempo futuro, estará en vosotros, porque dice el Espíritu que el mundo no puede recibir porque no le ve, no cree en el mundo, pero nosotros, el Espíritu Santo, nosotros sabemos que Él ya está en nosotros porque el Señor nos ha sellado con su Santo Espíritu. En el versículo, ahora en el capítulo 20, versículo 22, leemos cuando Jesús se les apareció después de que resucitó, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, porque ellos no lo habían recibido. El Espíritu Santo sí estaba con ellos alrededor, pero no estaba dentro de ellos. Aquí fue donde Él les dijo, recibid el Espíritu Santo, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y les mandó en Lucas 24:45, si leemos Lucas 24:45, les abrió el entendimiento. Aquí dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En este versículo, en realidad, es necesario que en nuestras oraciones le pidamos al Señor, en nuestras oraciones personales, ábreme el entendimiento para yo entender tu palabra, para yo entender el consejo que tú me das. Porque si no tenemos entendimiento, hermanos, vamos a venir a la iglesia. Aquí el pastor se va a desgalear dándonos consejo, diciéndonos cómo comportarnos, el predicador, el quien sea. Y nosotros nos va a entrar por un oído y nos va a salir por otro. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos que obedecer. Nosotros tenemos que poner por obra la palabra en nuestras vidas y someternos a Él. Yo sé que no es fácil dejar las cosas que nos agradan, pero es preciso
precioso obedecer a Dios antes que a los deseos nuestros, ¿verdad? Porque Él es fiel a sus promesas. Él dice que aquí les abrió el entendimiento, que Dios nos abra el entendimiento cada día para poder obedecer al Señor, para poder obedecer a sus siervos que ha puesto delante de nosotros y someternos para estar trabajando en la obra del Señor unidos, en armonía, en un solo propósito, en un solo deseo de ampliar el reino del Señor en esta tierra para la gloria del Señor. Y en el versículo 49, aquí mismo en Lucas 24 nos dice, les mandó el Señor a los discípulos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. No solo tenemos que conformarnos y decir, bueno, el Espíritu Santo está en mí, yo sé que el Espíritu mora en mí, ok, es promesa de Dios, porque el Señor lo ha dicho, que Él y el Padre, dijo Jesús, mi Padre y yo haremos morada en vosotros. ¿Y cómo van a morar? A través del Espíritu Santo. Y acá Él les dijo que tenían que ser investidos. Nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque es muy importante para que en el día malo, no con facilidad vamos a correr. Vamos a correr, ¿verdad?, delante del enemigo, sino que al contrario, cuando estamos investidos del poder del Espíritu Santo, nos vamos a enfrentar al enemigo, vamos a pararnos firmes y vamos a agarrar al diablo por los cuernos y decirle, quítate de mi camino, porque tú no tienes parte ni suerte sobre de mí ni en mí, porque soy propiedad de Jesucristo. Jesucristo me ha comprado a precio de sangre, yo soy la hija de Dios y Él es el que nos guarda, porque en primer lugar, en Hechos capítulo 2 nos dice, ¿verdad?, cuando el día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, porque ellos fueron obedientes a estar reunidos. Qué precioso es, mire, para mí, las 3 veces que nos reunimos aquí en la iglesia, les digo, para mí es poco. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada, y se los he dicho, se los he contado, a reunirme 7 veces en la iglesia. Yo vengo con aquel deseo de escuchar la palabra, porque le doy gracias a Dios. En este altar hay palabra de Dios. El Señor usa al pastor, el Señor usa a la pastora en la palabra, en exponer la palabra. Y el que no quiere venir a escuchar palabra es porque se está perdiendo, está desparramando la bendición de Dios, porque dice el Señor que el que no recoge con Él desparrama. Amén. Y entonces tenemos que recoger esas bendiciones cuando el pastor nos da la palabra, ese pan fresco que Dios le da a Él para darnos a nosotros. Es bueno abrir nuestro entendimiento, pedirle al Señor, abre mi entendimiento para yo obedecer y poder ser llena del Espíritu Santo, poder ser revestida de poder y de gloria, porque solamente en Él vamos a poder resistir. Los días que se aproximan no son días buenos, los días que vienen son días malos. Miren, en Colombia hicieron paz. ¿Qué dice el Señor? Cuando digan paz, viene destrucción repentina. Lo que ha pasado en Europa, cómo está temblando ahorita este pueblo. Entonces, hermanos, no esperemos cosas buenas. Lo que tenemos que esperar, cosas buenas, es de Dios. Revistámonos de la palabra del Señor, revistámonos de su poder y de su gloria, para que en el día malo tengamos fuerzas, el Señor nos defienda. Como dice, Él guardará nuestro depósito para aquel día, para cuando tú no tengas ganas de orar, como ya has orado antes, en ese momento, aunque solo digas, Señor, ten misericordia de mí, sé que el Señor está ahí guardándonos, sé que el Señor está ahí protegiéndonos, porque Él es fiel a sus promesas. Él no nos dejará ni nos va a desamparar en ningún momento. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, les digo, porque sin Él nada somos. Amén. Sin Él yo no estaría aquí. Su misericordia me ha guardado, su misericordia me ha salvado y su misericordia me tendrá hasta el final del momento que Él quiera tenerme en esta tierra. Como le digo, Señor, si tú me das un día más de vida, una semana, un año, un mes, lo que sea, ayúdame a permanecer en ti, ayúdame a confiar en ti, en tus promesas, porque hay un momento, hermanos, que a veces el enemigo nos tira dardos, como quien dice, si Dios no te escucha, estás sola, estás solo, quien sea, pero en realidad es ahí cuando tenemos que decirle, te equivocas, Satanás. Amén. El Señor está conmigo, Él es el poderoso gigante y va delante de mí y Él me defiende y Él me guarda y me protege hasta el final de este caminar que Él me ha trazado, porque Él nos ha trazado un camino de victoria, aunque estemos en el Señor, ¿verdad? Nunca nos ha ofrecido un camino sin espinas, un camino sin piedras. Van a haber piedras, porque
el enemigo va a poner piedras en nuestro camino, pero las vamos a pasar, vamos a vencer. La palabra nos dice que venzamos con el bien y el mal. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? A agarrarnos de sus promesas, de su palabra y confiar en Él, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor, te adoramos, Señor. Gracias, Padre amado, por tu amor y tus bondades. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo no